Ahí está. Bueno, sean todos bienvenidos, señoras y señores, a esta nuestra clase último de la semana. Hoy vamos a hacer una introducción rápida a lo que es estadísticas. La vez pasada habíamos visto y habíamos hablado de los conceptos, de la terminología, de las unidades que íbamos a desarrollar. Entonces habíamos visto que la primera unidad es introducción a la estadística. Ustedes ya tienen colocada en la plataforma en la semana 2 un material para lectura, que es básicamente el resumen, o sea, lo que yo voy a presentar es el resumen de ese material. Ya está colocada también la tarea de la semana, entonces vayan haciendo en la medida de lo posible. Son tareas rápidas, no les pido ahí que lean un libro de 30 páginas para hacer algo. Son cosas que van a poder encontrar en el material. También van a poder, por ejemplo, con la explicación, hacer sus tareas en esta primera parte. En primera parte generalmente no consideramos para el examen, pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla nuestra cuestión. Bueno, entonces vamos a mirar esto. Sus micrófonos. Se colgó. Ya. Ok. No puedo, no sigue mi cosa. Ahí está. Introducción a la estadística. Ya me conocen, ya saben cómo me llamo. Bueno, la palabra estadística, por favor, sus micrófonos. Cuando entran, por favor, entren sin micrófono. ¿Para qué lo que quieren entrar con micrófono si no van a hablar? O sea, si no van a, por ejemplo, saludar, algo por el estilo. Pongan en silencio, por favor, porque se acopla mucho. Y hay gente que está con el celular y es peor. La palabra estadística proviene de estado. ¿Por qué? Porque anteriormente, ya en la época de la Biblia, quienes mandaban a hacer así recuentos que tenían que ver, por ejemplo, con cultivos, con agricultura, en la época de los egipcios y de los romanos ya mandaban a hacer el recuento de hombres que podían ir, por ejemplo, a las batallas o a las guerras que se sucedían mucho en esa época. Entonces, de ahí viene la palabra estadística. ¿Por qué? Porque quien mandaba hacer, así como les digo, el recuento eran o los emperadores o los faraones o las personas que se encargaban de algún pueblo, alguna aldea o lo que sea. Entonces, en honor a quienes mandaban a hacer estadística, entonces de ahí proviene el nombre. Y esa es la ciencia que se ocupa de recolectar. ¿Qué significa recolectar? Levantar datos también le decimos. Cuando, por ejemplo, a nosotros nos llaman por teléfono y nos preguntan algo, no sé si estuvimos de acuerdo con algún servicio o, por ejemplo, recibimos mensajes y te dice para calificar del 1 al 5 cómo fuiste atendido en tal o cual empresa. A eso se le dice una recolección o un levantamiento. Cuando, por ejemplo, me encuentro con alguna persona que está haciendo una encuesta en la calle y tiene un cuestionario, entonces lo que está haciendo es recolectar. ¿Recolectar qué? Recolectar datos. Después, cuando recolectamos eso, lo llevamos a una base de datos y ahí empezamos a organizar. ¿Para qué? Porque esos datos que yo tengo en forma dispersa y que puede ser que le corresponda a 20, 30, 40, 100.000 personas, yo necesito sacar algún tipo de provecho y de la forma como tengo en la base no me permite. Entonces lo que hacemos es organizar y lo llevamos a una tabla o a un gráfico. Yo voy a salir y les voy a dejar cómo que la clase se hizo si me joden con el micrófono. Ah, claro. Tengo clase de la facultad. Apagan su micrófono los perros. O si no, directamente les voy a sacar, porque si no, no vamos a poder trabajar. No tenemos mucho tiempo para joder y ustedes con sus micrófonos ahí. No se puede así, por favor, traten de entrar ya sin micrófono, ya les digo siempre. Después si hay consulta, entonces sí lo habilitan. Pero si no, no hace falta que entren con micrófono. Yo inclusive puedo también hacerle silenciar desde el comienzo, pero no quiero hacer eso. Bueno, entonces lo organizamos
Y entonces lo presentamos a través de un gráfico, de una tabla, a través de diversas formas. Lo analizamos, lo interpretamos y ¿para qué nos ayuda? Para tomar una decisión. Por ejemplo, en donde vemos mucho el uso de estadística es cuando estamos, por ejemplo, cerca a una campaña electoral y queremos saber quién es el que lleva la delantera, por ejemplo, en cuanto a preferencias. Ahí siempre vemos, por ejemplo, cómo se usa la estadística y me puede presentar a través de gráficos circulares. Nosotros le decimos gráficos de tortas, pero son gráficos circulares. También, por ejemplo, eh, en algunos casos, como ahora estamos con el tema de pandemia, por ejemplo, cuando presentan sus curvas, esos también son métodos de presentación. Y yo veo entonces cómo se comporta un fenómeno mirando solamente si es hacia arriba, hacia abajo, entonces ya tengo una idea. No hace falta que yo mire la cantidad de datos que está detrás de eso o la base de datos. Entonces yo como usuario directamente ya puedo de alguna forma captar, entender y sacar algún tipo de provecho de ese tipo de informaciones que tenemos ahí a la vista. Después, si yo quiero ya tomar una decisión, entonces sí, ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tendría que hacer ya un análisis un poco más complejo y un análisis más acabado. Eso significa que ya tengo que, de alguna forma, estar con alguien que entienda mucho de estadísticas y que no solamente me esté presentando en gráficos o en tablas. ¿Por qué? Porque si yo quiero darle un sentido, digamos, más técnico, más científico, o que la forma de usar sea ya para decidir cuestiones que son muy complejas, entonces sí ya necesito estar en contacto con alguien que sepa de estadística y me ayude, porque en la base de ese cálculo está lo que se llama probabilidad, que vamos a ver nosotros en la unidad 4. Y la probabilidad es un tanto complicado. Por ejemplo, cuando ustedes están usando su GPS o están usando, por ejemplo, algún aparato, artefacto, lo que sea, y les está diciendo, por ejemplo, de que tienen tanto tiempo de uso, o por ejemplo les dice que tienen 3 o 4 minutos de adelanto, de atraso cuando están en el tráfico, entonces, a ese artefacto, a ese dispositivo, por ejemplo, lo tuvimos que haber hecho algún algoritmo y ese algoritmo está representado con probabilidades. Todo lo que nosotros tenemos y que de alguna forma nos van dando esas informaciones, alguien le está nutriendo de una materia prima. La materia prima viene a ser acá los datos. Los datos vienen a ser la materia prima para después nosotros tomar una decisión más certera sobre un fenómeno que estamos considerando y que tenemos a nuestro entorno, por decirlo. Obviamente tiene que ser a partir de observaciones que lo realizamos en forma directa, que es así como les estaba diciendo el de, por ejemplo, nos encontramos con alguien, nos hacen la entrevista, o por ejemplo alguien nos llama, o alguien se va a la casa, que todo el tiempo se hacen, por ejemplo, estadísticas con el organismo público que nosotros tenemos acá, que el trabajo recae directamente sobre ellos, y que es la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, la DGES. Y me dice en forma experimental. ¿Por qué? Porque también nosotros capaz no necesitamos tomar esa encuesta o esa entrevista o utilizar un cuestionario, sino puedo también, por ejemplo, utilizar esos datos que ya están disponibles en alguna página web o, por ejemplo, en algunas revistas de estadísticas de organismos públicos u organismos internacionales. Cuando yo voy a trabajar o voy a manipular los datos que me ofrecen organismos públicos u organismos privados, tengo que atender bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿qué ocurre con Internet, por ejemplo? Que tenemos demasiada información y a veces no sabemos cómo usar. Y había sido, la fuente, por ejemplo, no era fidedigna. Hay mucho lo que se llama ahora el fake news. Entonces, por ejemplo, para que las noticias falsas o, por ejemplo, estadísticas falsas que están por ahí, yo no esté de alguna forma utilizando, entonces tengo que utilizar siempre fuentes fidedignas, fuentes confiables. Y a eso se le dicen, por ejemplo, fuentes secundarias, que vamos a ver más adelante, que inclusive ya podemos adelantarnos también. Cuando yo hago la encuesta, porque no hay en ningún lado de donde pueda obtener esos datos, se le dice que son de fuentes primarias. Cuando ya encuentro en algún lado, así como les dije, en revistas o, por ejemplo, en páginas web de instituciones públicas o privadas, entonces decimos que son de fuentes secundarias.
Acuérdense de eso porque eso van a encontrar después en la parte de tareas. Bueno, entonces, acuérdense, es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque así como cualquier otra ciencia, como física, química, tiene un término que se utiliza solo para esa ciencia, estadística también tiene unas terminologías propias, por eso se le dice ciencia. Y algo que es interesante e importante que sepan es que todas las ciencias se valen de estadística para presentar algún tipo de adelanto, algún tipo de cosas que está ocurriendo y que de alguna forma yo quiero mostrar o demostrar. Todas las ciencias se valen de estadísticas. Acuérdense para siempre, por eso la importancia. Ustedes cuando estén haciendo su tesis, por ejemplo, van a tener que hacer también un capítulo completo, va a ser solamente de estadísticas porque tienen que mostrar o demostrar que de dónde y cómo sacaron esos datos que están presentando ustedes. ¿Por qué? Porque no es que se hace así así nomás. El así así nomás no tiene de alguna forma implicancia científica técnica. En cambio, si yo uso las técnicas que son aceptadas a nivel nacional e internacional, entonces sí, ya estoy en condiciones de decir que lo que estoy presentando es una investigación. Bueno, perfecto. Seguimos. No sé por qué se cuelga esto. Está muy pesado, parece. Fíjense que no. A ver, a ver. Ahí está. División de la estadística. La estadística se divide en dos ramas fundamentales y atiendan bien la diferencia entre uno y otro. La estadística es descriptiva o informativa. Eso es cuando yo encuentro en algún lado, así como ya les dije al principio, algún estudio que ya hizo alguien y me lo presenta a través de gráficos, a través de tablas. Entonces yo, como usuario, me dedico a, de alguna forma, entender lo que pasa ahí. No me explica lo que está ocurriendo ahí. Inclusive cuando me presentan tablas un poco más complejas o gráficos un poco más complejos, si estamos, por ejemplo, entre 3, 4, 5, 10 personas, inclusive podemos interpretar de manera diferente. Entonces, por eso se le dice descriptiva. ¿Por qué? Porque solamente me presenta así los numeritos o los grafiquitos y más nada. Capaz lo que vamos a necesitar también, y por ejemplo cuando encuentran en algún periódico o en alguna revista algún tipo de estudio estadístico, tienen que tener lo que se llama una ficha técnica. Y en esa ficha técnica tiene que aparecer qué tipo de muestra, en qué momento se hizo, dónde se hizo, cuándo empezó, cuándo terminó, todo eso necesitamos. Y tiene que tener esos estudios que encontramos en fuentes que son confiables, así como les digo. Generalmente, Última Hora o ABC a veces mandan a hacer encuestas, esas grandes encuestas que siempre aparece con el tema de campañas electorales, así como les digo. Muchas veces yo tuve que analizar los datos de bases de datos de consultoras, por ejemplo, cuando nos mandaban a hacer Última Hora, para que sepan. Bueno, entonces, estadística descriptiva, hago el recuento, lo presento y el usuario se encarga de sacar la información o lo que quiera por decirlo. La estadística inferencial o inductiva utiliza a la probabilidad en su base. Entonces, ¿qué implica eso? Que es algo un poco más complicado, ya no lo va a poder hacer cualquiera. Yo si tengo un Excel bueno y empiezo a juguetear, puedo hacer estadísticas, cualquiera. No necesitamos de mucho estudio, por decirlo. Pero cuando ya es un poco más complejo, sí ya necesito otros métodos y otras técnicas que me permitirían de alguna forma demostrar de que es cierto lo que estoy presentando. Y es la estadística inferencial o inductiva. Utiliza la probabilidad, como les dije, y la función principal es esta. Tomamos una pequeña parte de la población total y empezamos a analizar qué pasa en esa pequeña parte, en esa porción. Y esa porción me puede servir para predecir o para decir o para pronosticar que en la población ocurriría algo. ¿Y qué es lo que vamos a ver enseguida? La estadística descriptiva o informativa, así como les dije al principio, es lo que ya existe desde tiempo muy remoto, o sea, ya en la época de la Biblia, cuando el hombre empezó a saber contar, por ejemplo. La estadística inferencial o inductiva es mucho más nueva. Esta se desarrolla a partir de 1800 más o menos con
estudios que tienen que ver con muchos matemáticos de la época que desarrollaron grandes teorías y grandes descubrimientos en el área de las ciencias estadísticas y que hasta ahora lo usamos y que vamos a estudiar también en otros capítulos. Entonces acuérdense, la descriptiva o informativa, entonces es más viejo, desde siempre existe eso. La estadística inferencial es un tanto más nueva, por decirlo. Y lo que les dije, utilizamos a la probabilidad para hacer nuestras demostraciones de las cosas que estamos estudiando. Bueno, ¿cuál es la función de la estadística? Es la de elaborar principios y métodos que nos ayuden a tomar decisiones frente a la incertidumbre. Eso es lo que nos ayuda de alguna forma a poder entender qué es lo que pasa con muchos fenómenos que le decimos fenómenos no determinísticos. Acuérdense de eso también porque van a encontrar capaz en su falso verdadero. Los fenómenos no determinísticos significa que son fenómenos que no tienen un patrón de funcionamiento o un patrón de realización. Por ejemplo, si yo agarro un papel y le prendo fuego, ¿qué va a pasar con ese papel? Se va a convertir en ceniza. Entonces ya sabemos que eso va a ocurrir aquí y en el otro lado del mundo de la misma forma. Decimos que es un fenómeno químico. Eso nosotros no estudiamos en estadística. Agarro ese papel y lo dejo caer y obviamente sé que va a caer en el suelo, hacia abajo, por la gravedad. Entonces, ese es un fenómeno físico. Va a ser aquí y en el otro lado del mundo sin ningún problema. No estudiamos en estadísticas. Fenómenos biológicos, por ejemplo, no sé, crecimiento de bacterias, de hongos, lo que sea, tampoco nosotros estudiamos en estadísticas. En estadísticas estudiamos fenómenos que le decimos fenómenos no determinísticos, o le decimos también fenómenos estocásticos, o le decimos también fenómenos al azar. ¿Por qué? Porque ocurre así ahora, pero puede ser de que repliquemos de aquí a 5 minutos y ya no va a tener el mismo resultado. O, por ejemplo, estamos nosotros entre 100 personas en un lugar, hacemos el mismo experimento y vamos a encontrar que van a ser totalmente diferentes para cada uno, por decirlo. Si, por ejemplo, yo les digo, lancen una moneda 10 veces y quiero que registren cuántas veces se les sale cara y cuántas veces se les sale cruz, entonces a cada uno le va a salir de forma totalmente diferente. Si les digo, por ejemplo, lancen una moneda y fíjense qué número va cayendo cada rato, o en los 10 de lanzamiento. Entonces, por ejemplo, uno me va a salir, me salió 4 veces, por ejemplo, números pares, y me salió 6 veces impares, y al otro le sale de otra forma, y al otro de otra forma, y así. Los juegos de azar que tienen que ver con, por ejemplo, bingos, telebingos, la ruleta y cosas de juegos de azar que tenemos en los casinos, todo eso es lo que estudia estadísticas. Esos fenómenos que no van a ser siempre el mismo resultado. Entonces acuérdense que van a ser frente a incertidumbres. Objetivo de la estadística es hacer inferencia acerca de la población con base a la información contenida en la muestra. Y para entender eso, vamos a mirar este gráfico. En este gráfico tenemos lo que implica de alguna forma la concepción con P, no es con K, la concepción de la estadística. Entonces, el conjunto total que nosotros queremos estudiar, que pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos inanimados, puede ser algún fenómeno que estudian los psicólogos o los sociólogos o los economistas o lo que sea, a eso se le llama población, el recuento total. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la población total de Paraguay? Entonces decimos 7 millones y algo, u 8 millones. Entonces, ahí están todos, sin distinción. A eso le decimos población. Es el conjunto total de lo que estamos nosotros tomando como estudio, por decirlo. Le llamamos población o universo. Acuérdense, población o universo. Como no voy a poder hacer ese recuento todo el tiempo, entonces tomamos una pequeña parte de esa población y le llamamos muestra. Entonces, ahí sí es un poco más rápido de hacer, porque si voy a hacer el recuento total en la población, voy a necesitar muchas personas, mucho recurso económico, mucho tiempo para hacer mi procesamiento de datos. Cuando hacemos el recuento total de la población, decimos que estamos haciendo un censo.
Nosotros en el país tenemos un censo de población y viviendas que se realizan cada 10 años para conocer la situación demográfica, la situación de viviendas, la situación de trabajo de toda la población. Cada 10 años se hace eso. Ahora escuché que estaban necesitando como 22 millones de dólares, no sé qué, para hacer en el 2022, que se viene otra vez el Censo Nacional de Población y Viviendas. Entonces, cuando escucho la palabra censo, es todo, incluye todo. Por ejemplo, yo digo censo de ganado vacuno, entonces va a ser todos los ganados o todos los animales de ganado vacuno que existen en el país, por decirlo. Como no podemos hacer siempre eso, entonces tomamos una pequeña parte de ella. Lo que vamos a cuidar es que esa pequeña parte represente a la población. Entonces, le llamamos muestra. Cuando hacemos un muestreo, lo que estamos haciendo es una encuesta. Entonces, ya diferencian entre censo y encuesta. ¿Cuál es la diferencia? En los dos, en el censo y en la encuesta, se hacen entrevistas, pero el censo significa toda la población y la encuesta significa una pequeña parte de la población. Si yo llego a conversar con alguien, le pido algunos datos, entonces a eso se le dice entrevista. Las personas, los animales o los objetos inanimados que yo estudio, se le puede llamar individuo, se le llama unidad, o se le llama también elemento, o también se le dice ente estadístico. Si ustedes leen estas palabras, son los mismos. Una persona, un animal o un objeto que yo tomo de ese conjunto, entonces le decimos de esa forma. Unidad, estadística, elemento estadístico, ente estadístico, o le decimos directamente individuo. Nosotros nomás a veces tomamos que individuo tiene que ser personas, pero yo también en estadística le puedo llamar individuo a un perro, a un gato, a un pájaro, no sé qué. Entonces, acuérdense de eso, por favor. Ahora bien, lo que nos interesa y lo que les dije en la parte de lo que era objetivos. Y le llamamos proceso estadístico. Y atiendan esto, cómo se da. Tenemos otra vez nuestra población, nuestra muestra. Yo voy a tomar una pequeña parte de la población y le llamamos muestra. Y le llamamos muestreo a ese trabajo que realizo, el de tomar, el de seleccionar a una pequeña parte de la población. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con la muestra? Empiezo a hacer mi estudio, empiezo a hacer mi relevamiento, empiezo a hacer mi procesamiento y llego a un resultado. Ese resultado, entonces yo puedo inferir sobre la población. Eso implica ¿qué cosa? Que lo que encuentro en la muestra me va a servir para decir que en la población también ocurre de esa forma. Entonces eso implica también que una persona que está dentro de la muestra, por ejemplo, me va a representar a 10 personas, a 100 personas, a 1000 personas, a 10.000 personas, de acuerdo a la proporción que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque si mi población, por ejemplo, es de 7 millones en el caso de nosotros de Paraguay, o 8 millones, no importa, y tomamos, por ejemplo, una muestra de 5.000, entonces fíjense la diferencia entre los dos. Entonces yo digo 5.000, digo 8 millones dividido 5.000 y ahí voy a decir entonces a cuánto le representa una persona que yo estoy tomando y le estoy de alguna forma levantando los datos que me interesa para el estudio. Si yo hago entonces inferencia, es esto. O sea, de la muestra lo que tenemos como, digamos, indicadores estadísticos que vamos a estudiar después, entonces se hace lo que se llama una inferencia estadística. Ahí está. Cuando nos decía que el objetivo es hacer inferencia, entonces esto, usamos una pequeña parte de la población y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una inferencia estadística. ¿Preguntas? ¿No? ¿Están ahí? Sí, por ahora no. Bueno, perfecto. Seguimos. Para que esta muestra que yo tengo acá de la población sea significativa o represente fielmente a la población, tengo que utilizar técnicas de muestreo. Y tenemos dos tipos de técnicas de muestreo. Probabilística, que me permite hacer inferencias sobre la población. No probabilística, solamente puedo inferir o puedo hacer solamente mis resúmenes o mi análisis en la muestra. No me va a permitir hacer inferencia. El más caro es la probabilística y el más barato es la no probabilística. Pero la ventaja y la desventaja está en lo que acabo de decirles, que la probabilística me permite inferir sobre la población. La no probabilística me quedo con lo que hizo la muestra y hasta ahí llego.
El muestreo aleatorio simple viene a ser, yo le asigno, sí, no hay problema, Camila. Veo cuando están entrando y les voy dando entrada, sin problemas. Cuando yo hago un muestreo aleatorio simple es esto. No sé si alguna vez escucharon que dice, por ejemplo, tengo que generar números aleatorios. Los números aleatorios se pueden generar en Excel o mismo en la calculadora con una tecla que tenemos ahí que capaz nunca ustedes usaron, que se llama RAM. RAM. Entonces hacemos así. Vamos a suponer ustedes están 60 ahora en el curso. Entonces les digo, si estábamos en clase, quiero que se enumeren. Entonces empiezan a enumerarse ustedes. Y les digo, por ejemplo, bueno, voy a tomar una pequeña encuesta a 20 personas que tengan el número par, por decirlo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que todos tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionada y yo no dejé a nadie fuera de mi selección, por decirlo. Porque otra cosa es que, por ejemplo, yo le diga fulanito, fulanita, fulanito, fulanita y lo hago así a dedo, por decirlo. Entonces, si hago a dedo, capaz yo estoy tomando a personas que, no sé, veo que tiene cara buena y el otro que tiene cara de culo no me interesa porque no me va a dar la información que yo estoy queriendo, por decirlo. Entonces, ahí le asignamos un numerito antes de realizar la selección y después hacemos la selección. A eso se le dice aleatorio simple. Si yo tengo una base de datos, en esa base de datos es lo que voy a generar ese número aleatorio y voy a tener que tomar un criterio y ese criterio es lo que voy a tener en cuenta para seleccionar a esa persona, a ese hogar o a esa empresa o a esa industria de acuerdo a lo que me interesa. El sistemático, tengo que tener en cuenta un número de arranque, o sea, un modelo matemático tengo que asignar y le voy dando valores a la n, por ejemplo, y me va diciendo, por ejemplo, 1, 8, 30, 40, algo por el estilo. Y entonces estoy haciendo también en forma, digamos, aleatoria. ¿Por qué? Porque ahí no hay una secuencia o una serie como tal. ¿Por qué? Porque me está dando totalmente disparando de un lado a otro, por decirlo. No estoy diciendo que voy a dejar, por ejemplo, 3 lugares y después en el otro voy a dejar 6 lugares y después en el otro voy a dejar 9 lugares o algo por el estilo. Aunque podría ser también. El estratificado agrupamos, por ejemplo, yo digo, vamos a hacer una encuesta en Asunción y alrededores. Entonces voy a decir, voy a tomar 4 estratos. El estrato 1 va a ser toda Asunción, el estrato 2, por ejemplo, va a ser hacia el otro lado, Lambaré, Villa Elisa y Ñemby. Después del otro lado, por ejemplo, vamos a tomar a Fernando, San Lorenzo y Luque, por ejemplo. Y el otro lado, por ejemplo, vamos a tomar Mariano, Limpio y, no sé, Aregua, por decirlo, o Capieta. Entonces, agrupamos de acuerdo a un criterio y le decimos estrato 1 a Asunción, estrato 2 a Lambaré y el otro. Entonces, el criterio de agrupación viene a ser la cercanía geográfica. Por conglomerados ocurre esto. Por ejemplo, yo hago una distinción entre un estrato y otro estrato. Por ejemplo, encuentro que Asunción adentro es totalmente diferente en característica que yo estoy estudiando a lo que ocurre, por ejemplo, hacia lo que sería Limpio y Mariano y no sé quién era que les dije, Aregua. Entonces encontramos adentro es homogéneo o son iguales, pero haciendo una comparación entre un estrato y otro estrato son diferentes o heterogéneos. Entonces, para el conglomerado, la base primaria o lo que hacemos primero como primer paso es estratificar y después, entonces empezamos a decir lo que ocurre adentro y afuera. No probabilística, por cuotas. Por cuotas significa esto. Por ejemplo, yo les digo, no sé, vamos a ver gente que toma una marca de vino, algo por el estilo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Que directamente ya empezamos a hacer una cuota. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, cuántas personas existen entre cierto target de edad, por ejemplo, entre 18 y 24 años, entre 25 y 30 años, entre 31 y 35 años, entonces hacemos lo que se llama un rango y lo hacemos proporcionalmente. Entonces fíjense cómo ya algunas personas ya van a salir fuera de ese rango, porque si tiene menos de 18 ya no va a formar parte del estudio. O si, por ejemplo, no toma ninguna bebida alcohólica, entonces también ya está fuera del estudio. Por bola de nieve.
Esto es cuando, por ejemplo, yo les digo a ustedes, a uno de ustedes le voy a tomar una entrevista sobre, no sé, quiero saber sobre sus preferencias por algún restaurante, por decirlo. Entonces me van a decir ustedes tal restaurante o lo que sea. Entonces te pregunto y te digo, ¿y será que me puedes dar algún otro contacto de alguna otra persona que también le pueda hacer la entrevista? Entonces ustedes me dan un número o un contacto, cómo puedo contactar con otra persona y me voy a contactarle a él o a ella. Entonces le hago lo mismo, le hago la entrevista y le pregunto también a él o a ella si tiene otro conocido. Y así voy haciendo que de alguna forma vaya haciéndose más grande mi muestra. El opinático significa de opiniones. Algunas veces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si queremos que nos hablen sobre, por ejemplo, el COVID, obviamente ya vamos a tener que buscar a médicos, epidemiólogos y compañía. No vamos a buscarle a alguien que, no sé, estudia contabilidad o estudia ingeniería industrial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sabe del tema. Entonces se le dice opinático. Y casual es cuando le caemos a alguien por ahí que está haciendo una entrevista en la calle. De cualquier forma, en los shopping a veces encontramos en la entrada o, por ejemplo, en la calle o, por ejemplo, esos que a veces entran en la clase y vienen de psicología o de empresariales y quieren hacer algún tipo de entrevista. Entonces, esos son casuales. Bueno, seguimos, tenemos menos de 2 minutos. Entramos otra vez con el mismo código si se corta porque tenemos una cosita más para decir y después ya les dejo tranquilos. Bueno, no sé por qué lo que no me cambia esto. Me parece que es... ¿Escuchan cómo estoy? No, es mi máquina, les cuento lo. Porque funcionaba bien mi presentación cuando no está en contacto con la pantalla del Zoom. ¿Alguna consulta, niños, hasta acá? Por ahí, si tienen consulta, entonces mientras esperamos que se cierre. ¿Están entendiendo hasta acá? ¿O quieren que les aclare más algunas cosas? Pueden hablar. Si les pido para hablar, sí tienen que hablar. Si les digo cállense, tienen que callarse. Señoritos y señoritas. Por mi parte, todo claro por ahora, profe. El más caro, Excelente, profe. el más caro es la probabilística, el de llevar a cabo. La más barata es la no probabilística, pero el alcance es más limitado para no probabilística y es un poco más alcance, un poco más amplio lo que es probabilística. Y muchas veces esas informaciones que nos ponen por ahí lo hacen no probabilística y nosotros no sabemos cómo se hizo. Por eso era que les dije que en esa ficha yo tengo que ver qué tipo de muestreo es, porque esto tiene que aparecer ahí. Entonces directamente como yo ya sé ahora, entonces yo digo, esto se hizo de una forma o de otra forma. Bueno, se cierra y entramos otra vez.